Buenos días a todos y a todas, acá en el estudio de Elo Podcast. Traje un gran invitado, amigo mío de la infancia, Nacho Toledo. Muy buena señal, muchas gracias por dejarme estar acá en tu podcast una vez más. No, el placer es mío, Nacho. Bueno, vamos a hablar un poquito hoy sobre la industria del látex. Acá Nacho tiene mucho conocimiento sobre eso y nos va a informar un poquito para todos los que querían saber y bueno, para el que no, que lo escuche se vaya. Claro. Nachito, cuéntanos un poco. Bueno, Edu, yo te voy a contar sobre la historia de una gran empresa que realmente distribuye, es distribuidora. Acá en Argentina lamentablemente no hay una empresa que cree el látex acá, ¿no? Acá simplemente distribuye por toda la Argentina una empresa llamada Ibu. No, pero ¿Cómo era? era Bush. Era Bruce. Bull. Bull. Acá en Argentina distribuye una empresa llamada Bull, que está desde 1991 en funcionamiento, que bueno, como dije antes, distribuye a lo largo de toda la Argentina diversas marcas bastante conocidas, como por ejemplo Prime, Sky, deberías saber una más igual. Skin, boludo. Prime Skin. Prime, Skin y Haugen Tropic. Mira, Java Tropic. Bueno, comercializa unas marcas bastante famosas, por ejemplo Prime, Skin, Haugen Tropic, aunque bueno, esa es medio inchequeable, pero como dije, es una gran distribuidora y gracias a que está desde hace bastante tiempo, 1991, tuvo diversas polémicas bastante heavies. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, te puedo remarcar una que a mí me pareció interesante, que fue alrededor del 2005 o 2006. Tuvo una polémica bastante grande con la comunidad LGBT. ¿Qué pasó? Por las razones, de hecho, en su caso para la compañía, buenas, el tema fue la gente. ¿Por qué? Porque alrededor de esa época empezó a surgir mucho el movimiento LGBT, o sea, ya estaba, ¿no? Ya estaba desde antes. Obvio, siempre existió. Claro. Ya estaba desde antes, pero en ese momento empezaron a haber marchas, empezaron a haber más marchas. Se empezó a normalizar más el hecho de ser gay y LGBT. Claro. Entonces, había marchas, había. Claro, había marchas, había mucha gente que se reunía en lugares y por eso diversas las empresas hacían acuerdos. Esta empresa había hecho acuerdos, por ejemplo, con Prime, decía también. Prime no es de acá, como dije antes, comercializa Prime y comercializa Skin, pero bueno, allá también, obviamente, acá en Argentina estaba el movimiento LGBT, allá ya estaba. Y en esos momentos se empezó a casarse todo el movimiento. El condón para usos, por ejemplo, para el sentido no solo de mujer y hombre, o sea, de por ejemplo, mujer con mujer, hombre con hombre, pechito con pechito. Sí. Famosa Y- tijerita. Claro, la famosa tijerita, me empomo mi amigo, el reforzar la amistad, por ejemplo, la famosa frase de reforzar la amistad. Pero bueno, como encima también, Argentina, como dije antes, empezó ese movimiento, pero había mucha gente que no estaba a favor de ese movimiento, porque Argentina en muchos casos es bastante retrógrada. Y por esas épocas hubo boicot a la compañía. Aunque la compañía como tal no tenía mucho que ver, porque eran las marcas realmente los que, por ejemplo, hacían temáticas de esos temas. Pero acá en Argentina, a la marca como simplemente la empresa, como simplemente lo comercializaba, también se vio afectada y hubieron muchos boicots a fábricas. Hubieron huelgas de trabajadores que eran medio chapitas, atentados a las propias fábricas y ese tipo de cosas que requerían mucho, que terminaron haciendo que teniendo varias pérdidas de material, como dije, la distribución se vio afectada gracias a eso y causó muchos recursos monetarios, se tuvo que ir por la destrucción que había, porque fueron casi atentados hacia esos centros donde mandaban, donde se comercializaba todo. Igualmente esta empresa pudo sobrevivir y actualmente sigue en pie y son las que más venden.
distribuyen en Argentina y probablemente en mucha más parte de América Latina y del mundo. Bueno, les trajimos a un invitado especial, el sexólogo Juan Pablo Ayar, lo tenemos acá con nosotros. Hola, Señor, ¿cómo va? mucho gusto. Buenas tardes, tardes. señor. Placer. Gracias por haberme invitado, la verdad, es un honor estar en este famoso podcast. Muchas gracias, Juan Pablo. Bueno, les queríamos hacer unas preguntitas sobre todo lo que viene a hacer ESI y también de los condones, que vemos que usted sabe mucho. Así que nada, por ejemplo, ¿para qué sirven y de qué nos previenen? Bueno, antes de eso, yo les traje un regalito. Y, uy, esto no es perdón, yo que. Pero les traje un regalito para ustedes, porque les aprecio mucho la invitación. Aunque no creo que lo vayan a utilizar demasiado. Toma. Muchas gracias. Muchas gracias, señor. Siempre sirve tener uno, siempre. Siempre, la billetera siempre hay que tener uno. Siempre hay que tener uno. Bueno, ESI. obviamente hay mucha gente que este tema lo tiene como un tema tabú, no es muy hablado. Recién ahora se está empezando a tomar el tema en los colegios, como ya sabemos. Mismo los jóvenes tienen el miedo de expresarse con sus familiares por simple hecho de preguntar o por el temor principalmente. Pero obviamente sabemos que el preservativo lo que funciona es para, obviamente, no tener embarazo, no dejar embarazada a la mujer, y también para no tener enfermedades de transmisión sexual, como por ejemplo las más conocidas son SIDA, sífilis, herpes, gonorrea y otras más. Ahí ya te respondí la primera pregunta. Muy bien, señor. Bueno, ¿quiere proceder a mostrarnos cómo usar uno? ¿Cómo se pone uno? Bueno, ahí traje también, por cualquier cosa, si no hay que tener algo. No había una banana, así que un desodorante, que es lo más parecido. Pero el olor a chivo. Siempre hay que tener uno, Siempre, no, como sí, preservativo. Claro. Primero lo abrimos, traten de no romperlo. Claro, eso es una pregunta que ya que estamos me podrías aclarar. El abrirlo bien, hay gente que lo abre bastante mal. Obviamente, ya sabemos que tiene un abre fácil, ya tenemos los bordecitos del preservativo, Sí. que ya con eso solo tirarlo se abre. Obviamente, traten de no abrirlo con la boca, porque se puede llegar a pinchar. Es muy Por tema poco higiene probable. también, no sé Higiene si es también. bueno morder esto. Y si aparte tiene la vaselina y lo que tiene Sí, lo rica. el mismo preservativo. Bueno, vamos a empezar agarrando la cabecita del Sí. preservativo, le ponemos en el miembro masculino y vamos Acercar tirando un poco para más abajo. Vamos tirando para abajo. Está complicado porque está un poco duro el desodorante. Puta que lo parió. Tranquilo, doctor, tranquilo. A mí me hace un poco. No pasa, boludo. Está re duro. Vamos. Ahí va bajando. Y Es increíble cómo hasta el tope, que no puede quedar airecito acá. Porque claro, ¿qué pasa si no? Si queda airecito, en el momento de la penetración se puede llegar a pinchar. Claro. Claro. Y Hay no que ponérselo queremos bien eso. para que no se nos salga mientras lo usamos. Obviamente, tampoco. porque puede llegar a quedar adentro de la mujer. Es muy poco probable, pero hay posibilidades. Doctor, le tengo una pregunta. Porque hay mucha gente que le tiene como tipo, miedo a decir, ay, el forro no me entra, es grande. No, póngalo arriba. O sea, ¿No hay problema? Sí, Bueno. vamos. Sí, no hay problema. Es un... El preservativo se expande. Obviamente te puede apretar un poco más, pero depende de la medida que usted elija. Hay varias en el Tiene un mercado. tamaño esto, me parece. Claro. Tiene tamaño marcado. Así que usted también tiene que saber cómo elegirlo, como vamos viendo. A ver, como podemos ver en el desodorante, se expande. Es algo bastante grueso, que digamos, 5 normal, centímetros de ancho tiene. y es lo normal, Sí, debe ser el promedio. promedio. de pene. Claro. Y ya vieron, es algo sencillo en sí de utilizar, no tiene demasiado misterio, que digamos. ¿Está bien? Y después, ¿cómo sabemos si vino pinchado o no? ¿Cuál es la manera de darnos cuenta? Y bueno, una vez de haber finalizado el acto, mismo usted se puede comprobar ya sacando, cuando está terminando, se puede notar si está pinchado o no, o cuando termina, puede sacárselo y poner un poco de agua, lo cierra y aprieta un poco. Si ve que hay una erupción o esté roto, obviamente hay que preocuparse, puede haber un embarazo y no queremos eso.
Obviamente ahí tiene que hablar con su pareja o con el que haya tenido relaciones y hablar de o una pastilla para que no se alargue el proceso y que haya el embarazo en sí. O si no, tiene el hijo, aborta. ¿Le queda alguna pregunta a usted, Nacho, para hacerle al doctor? No, no creo que me quede ninguna. La verdad fue bastante conciso en su explicación. Bueno, muchas gracias entonces. Terminamos acá, cerramos Juan Pablo. Un placer, Nacho, Ojalá, igualmente. ojalá les sirva mi regalo, Doctor. muchachos. Que Muchas puedan- gracias. Muchas gracias. Nos Chau. vemos. Chau, chau. Corro con el mal. Te dejó toda la mano. Sí, tengo toda la mano con látex. ¿Qué es boludo. esa? ¿Sabes lo que te faltó?